Hoy en Sobre la Mesa, champús. Para comenzar, va a hablar Karen. Karen, tienes la palabra. Bueno, algo que yo quería decir acerca de la película es que no sé si le pasó a los demás, pero digamos que yo sí me sentí muy conectada pensando como la realidad de mi familia en esa época, y pues lo digo porque yo sé que mi bisabuelo era liberal y de hecho en toda la gestión de la violencia lo mataron, pero como que nunca lo encontraron. Entonces me quedé pensando en eso de los asesinatos de Don María y pues, los NN. Entonces, como que por esa parte, digamos que la película fue muy chocante, pues porque se conectó de cierto modo con mi realidad y eso me hizo ser como un poquito más, como no tan imparcial con respecto pues, a los personajes. Entonces, no sé, ¿ustedes qué opinan? Listo, Karen, gracias. Laura, tienes la palabra y luego Isabela. Bueno, a mí me pasó algo similar a Karen y es que me hizo pensar mucho en la historia de mis papás, porque los papás de mis papás, mis abuelos, se tuvieron que mudar a Bogotá porque ellos sufrían de la violencia, incluso a mi bisabuelo le tocó ocultar a mi bisabuela abajo de una burra para que no la asesinaran porque ella era liberal y estaban en un pueblo conservador. Me hizo reflexionar mucho sobre cómo esa película es una evidencia de todo lo que nos ha tocado vivir a nuestra familia, incluso, o sea, es muy cercano a la realidad y creo que sigue continuando, que esta violencia se sigue perpetuando y actualmente, bueno, después del acuerdo de paz se supone que esta violencia iba a disminuir, pero ya con tan solo este año hemos visto el montón de muertes que siguen ocurriendo, de conflictos entre personas en pueblos y siguen teniendo muchas víctimas y mucha gente que, así como a nuestros bisabuelos y a nuestros parientes tuvieron que sufrir esa misma violencia, muchas personas actualmente las siguen padeciendo. Gracias, Lau. Antes de que Isabela siga, voy a hacer un comentario, aprovechando que tocas este tema, y es, digamos, algo que también hace la película y que podemos traer al día de hoy es esa cuestión de qué muertos nos duelen y qué muertos no. Por ejemplo, cuando el cura decía que condenaba al inicio de la película una masacre porque pensaba que era, digamos, hacia los conservadores, pero no decía nada en contra de los liberales muertos, asesinados, que los mataban en María, pues creo que el día de hoy también se ve mucho eso, de que la gente de ciertos grupos dice, ay, no, es que la policía, el militar, pero no va a pensar en el líder social, no va a pensar en los niños, en los jóvenes, en toda esa gente, digamos, también campesina que está siendo asesinada en este momento por otros grupos, porque para ellos, digamos, no está esa sensibilidad sobre lo que está pasando dentro del país. Entonces, listo, ya. Isa, tienes la palabra y luego Vero. Yo quería mencionar algo de lo que decía Karen, de pronto teniendo un poco el hilo de la conversación, tal vez un poco como modo anécdota, pero o sea, es totalmente cierto que la película me llevó a pensar en mi familia, a pesar de pronto que la violencia no los tocó tan fuerte. Todavía mi abuela conserva muchas creencias muy erradicadas en ella sobre el liberalismo, entonces digamos, en cosas como tan normales como que mi papá se compró una camioneta azul, a ella le pareció un hecho totalmente indignante, porque es a ese nivel que las cosas llegaban y a pesar de que hoy en día ya no estamos en un país bipartidista, son ideales todavía que las personas mayores, por ejemplo, como mi abuela, siguen teniendo muy encarnadas en ellos, por ejemplo. Entonces a mí me parece que lo único que me llevó a pensar la película es como a recordar todo ese proceso histórico y lo que mis abuelos me recuerdan de esa época. Ya. Listo, Isa, gracias. Vero. Bueno, respecto a lo que decía Ana, quería agregar que hay un momento de la película en que le preguntan a este señor que si sabía algo sobre los muertos que estaban apareciendo en el río, y bueno, y el señor dice que él no conoce nada de eso, que no conoce porque él no lo ha visto. Y muchas veces ha pasado acá en Colombia que nosotros le preguntamos tal vez a una autoridad sobre ciertos asesinatos que están pasando y niegan el hecho o lo minimizan. Entonces, pues me parece interesante esa parte. Y otra cosa, siguiendo lo que decía Isa, era sobre esa identidad tan arraigada hacia los partidos. De hecho, hay una parte también de León María que dice que lo más importante es obedecer lo que dice el partido, que eso
va con los principios de cada uno. Entonces es ver cómo en esa sociedad tan católica, donde las identidades son tan importantes y además que como el concepto del otro es tan chocante. Entonces me he puesto a analizar sobre qué está pasando ahora. Ahora pues puede que no sea tan evidente que uno mate a una persona de otro partido, pero sí se tiene mucho en cuenta el otro qué es lo que piensa, el otro a qué partido pertenece, y si lo juzgamos teniendo en cuenta en eso. Y muchas veces se nos ha olvidado que el pertenecer a un partido no significa seguir fielmente todo lo que es el partido, sino que es importante hacer veeduría sobre su administración, sobre todo eso. Listo, gracias, Vero. Entonces, Lau y luego Karen. Así yo quería hacer un poco referencia a lo que han estado hablando también, y es el papel de la religión durante esta época. Y eso se ve muchísimo en la película, especialmente porque siempre tenían como una mala imagen de las personas que no fueran católicas o que no siguieran de la religión. Entonces, si no seguían este tipo de doctrina, se consideraban que iban en contra de Dios, que eran del infierno y que todos los actos que ellos hacían, pues precisamente iban en contra pues de la iglesia misma. Y es también algo por eso que se veía muy chocante la situación de la religión frente al Partido Liberal específicamente, y cómo esto ha continuado, incluso en nuestra constitución antes decía que Colombia era un país católico, y eso pues claramente limitaba no sé, las otras culturas, las otras religiones, la identidad de las personas, y pues afortunadamente es algo que todavía está en proceso pues de cambio, pero que igualmente falta mucho para trabajar. Gracias, Lau. Karen. Ya que Lau toca como esa relación entre iglesia y Estado, creo que pues en la película se nota, y es como también como eso de cómo se legitimó, ya que como que los godos estaban en el poder, entonces fue como partidos más iglesia, entonces fue como una doble legitimación que desde mi punto de vista como que digamos que le hizo el camino más fácil a la persecución. Entonces, ya, solo era para decir eso. Listo, Karen. Tomás, tienes la palabra. No, pues, digamos, yo quería como agregar 2 puntos. Uno, en referencia a lo que decía Verónica sobre cómo percibimos al otro. Entonces, por ejemplo, hay una escena muy interesante, pues me pareció a mí dentro de la película, cuando un señor le quiere vender un boleto de lotería a León María, y es súper agradable, y luego le dice, la señora que atiende le dice, no, pero es cómo le va a vender a él, cómo cree usted que le van a comprar si él es godo, si él es conservador, y cambia totalmente la actitud. Y creo que eso pues es importante que lo tengamos en cuenta, porque muchas veces nos matamos pues como por principios que aunque nosotros dejemos de estar, entonces ellos siguen completamente igual. Pero otro punto que me parecía como muy importante es, digamos, que no considero que en la película se muestre solo como una persecución a los liberales, ¿no? Porque de pronto en este momento, digamos, en la parte que enfoca la película, sí puede haber, digamos, una violencia significativa contra el grupo, pero ver que cuando suben unos o suben los otros, en realidad es como un intento de reprimir a los contrarios, y eso también como que afecta mucho el desarrollo de lo que podría ser el país. Entonces, yo creo que una cosa, lo más importante creo yo de la película, no sé qué les parece a ustedes, es como lo rápido y lo drástico que pueden cambiar las cosas cuando el poder lo tienen unos o lo tienen otros. Porque él era top, él era el gángster del pueblo, hasta que dicen ahí se cayó el gobierno y aquí se acabó todo. Y él pasó a ser uno más. Lau sigue. Sí, frente a lo último que dijo Tom, a mí me pareció muy importante y es cierto. O sea, el hombre y el ser humano siempre está buscando cómo ganar poder, y cuando gana el poder quiere más y intenta aferrarse a este. Y bueno, eso es como algo que se evidencia mucho en la película, pero también me pareció muy interesante la parte de la impunidad, en cuanto
en cuanto, o sea, no se cogía a nadie, no se sabía quién, o sea, se sabía que los godos o los conservadores en ese momento en el que estábamos viendo la película eran los que estaban cometiendo los crímenes, pero no había justicia. O sea, no se detenían los crímenes, no se detenían las matanzas, los asesinatos seguían y nadie hacía nada. Entonces también es como ver esa cultura de impunidad que existe en nuestro país y que lastimosamente aún sigue. Con los líderes sociales no se sabe quién los mata, no hay nadie en la cárcel o judicializado, entonces es algo que todavía continúa lastimosamente y que persiste en Colombia. Gracias, Lau. Karen, Laura y Tomás. Pues de hecho, con todo lo que ustedes están diciendo, no solo pensar en como los grupos insurgentes y la impunidad, sino que se me vino a la cabeza pues la situación ya años más tarde de la persecución de los miembros de la UP y prácticamente su exterminación. Entonces, como que va muy de la mano, como que siento que incluso antes de los liberales y conservadores, pues estaban los centralistas, los federalistas, como que siempre hemos estado como uno versus los otros, siempre hay una otra edad dentro de la sociedad y puede que eso como que sea parte de nuestra identidad nacional, aunque desde mi punto de vista eso es lamentable. Pero, pues, sí. Listo. Entonces voy a cambiar un poquito el orden. Vero, Isabela y Tomás para que Tomás cierre. ¿Sí? Listo. Yo voy a decir algo y es que me pareció interesante ese momento en el que cambian de alcaldía y se van prácticamente todos los funcionarios y ahí es cuando los ciudadanos se arman. Entonces ven esa oportunidad para armarse y perseguir a otros. Entonces me puse a pensar que tal vez es muchas veces sí, esos grupos insurgentes tal vez han sido legitimados por el Estado, pero también han surgido porque el Estado no está presente. Entonces, hay una necesidad de esas personas de hacer lo que creen que está correcto. Listo. Pues yo, Dale, Isabel, qué pena. yo quería agregar algo pequeño y era decir que aparte de que esas muertes suelen quedar impunes, también se buscan formas de justificar esas muertes, que me parece que es revictimizar a las personas. Por ejemplo, antes era porque no, se murieron porque son liberales, entonces había que matarlos. Ahora en las masacres que tratan de justificar las muertes diciendo que no, eran guerrilleros, entonces ellos se lo buscaron. Y hay gente que sigue justificando las muertes, supongo que antes también era, ahora lo vemos bastante claro, y yo siento que es otra forma más de violentar después de la muerte de las personas. Ya. Listo. Y ya para cerrar, Tomás. Ya, no, pues digamos, yo quiero cerrar como con una cosa que creo que todos hemos dicho un poco en común y es, digamos, como entender el conflicto como algo más allá del momento o de un juzgamiento, porque puede que, digamos, nosotros no hayamos sufrido la violencia, digamos, cruda que vivieron, por ejemplo, nuestros abuelos o bisabuelos, pero puede que nosotros sí estemos generando un escenario en el que se dé como un ambiente pro violencia. ¿Sí? Entonces muchas veces pues los juzgamientos pues que siempre van a existir, ¿no? Pero que deberíamos intentar siempre pues como mantener dentro de los límites, digamos, como de lo pacífico. Y también, digamos, es importante como reconocer esa memoria que perdimos, como muchas veces nosotros no reconocemos. Entonces, por ejemplo, no sé ustedes, siempre cuando, digamos, iba hacia la universidad pasaba por el Centro de Memoria Histórica y que uno ve eso abandonado, roto, ¿sí? Y que uno en realidad no sabría qué es si no pregunta. Y es algo que puede que estemos metiendo dentro de nuestra identidad colombiana, pues futura, dentro de nuestra identidad nacional, y que en realidad no debería estar. El olvido no debería ser parte de, pues de la nación colombiana y de la configuración de la colombianidad. Y ya, quería decir eso. Listo. Gracias, Tom. Y esto fue todo por hoy. Nos vemos en la siguiente sesión.